Compañeros, vamos a dar inicio a este segundo seminario de difusión de resultados de este proyecto de indicadores de vivienda, ¿no? Para renta y venta. Ya se está por cumplir un año sin terminar. Quisiéramos agradecerle mucho a los compañeros que nos van a hacer el favor de hacer algunas presentaciones, ¿verdad? El registro único de vivienda, la cuenta en el campo, compañero Mauricio Espinosa Martínez, Mauricio y el compañero Alejandro Martínez López, también a la compañera Marisa González Guzmán de la Sociedad Hipotecaria Federal, y al compañero que nos acompaña de la institución financiadora del proyecto, que es el INEGI, ¿verdad? El compañero Ricardo Rodríguez López. Vamos a dar curso a las presentaciones, ¿verdad? Porque son las de mayor interés, ¿no? De todo lo que han venido construyendo, de todo lo que se ha venido construyendo, que es una cantidad de resultados muy grandes, y después pues tomaremos algún tiempo para las preguntas que ustedes tengan o comentarios, ¿verdad? O interés en conocer más, ¿verdad? Los estudiantes, pues con la intención de que no solo lo conozcan, sino que puedan incorporarse a los trabajos. Pero una de las razones básicas, ¿verdad?, que tienen los fondos sectoriales al financiar la investigación es preparar a los jóvenes para poder atender diversas necesidades que se tienen en el Estado, ¿verdad? Porque finalmente, nos parezca o no nos parezca, tenemos que atenderlas, ¿verdad? Puesto que nosotros vivimos y somos usufructuarios del mismo, ¿verdad? Entonces, los fondos sectoriales han venido haciendo un trabajo muy importante para preparar los recursos humanos, ¿no?, del futuro que van a estar atendiendo estos. Muy bien, compañeros, pues damos inicio. Bueno, en esta primera presentación la van a hacer los compañeros del Registro Único de Vivienda. Entre los tres nos van a presentar cómo hacen ellos una estimación de la producción de vivienda y aplicación de métodos espaciales para la valoración del entorno, que son dentro de los trabajos que hacen en el Registro Único de Vivienda. Pues adelante. Pues bueno, muy buenos días, jóvenes. Gracias por la invitación, gracias a la Universidad de Chapingo, ¿no? Nosotros somos del Registro Único de Vivienda. Mi nombre es Alejandro Martínez, un par de compañeros adicionales de registro, y bueno, también a nombre del director general, pues bueno, estamos y con el apoyo de él, también dando conferencias y compartiendo cosas que hacemos dentro de otras actividades en el registro. En este caso, bueno, traemos dos temas que nos parecieron de relevancia para el seminario. Uno es la estimación de la producción de vivienda, y voy a hacer una pequeña introducción, por qué es importante para, pues no solo para el RUC, sino también para la industria, que es la parte que a mí me va a tocar exponer. Va a ser más de exposición de resultados de esta presentación. El método que se ocupa es un método que fue desarrollado en el 88, un método, digamos, moderno, no paramétrico de regresión, ¿no? Un poco diferente a lo que pueden ver con los modelos AIMA o con los modelos de promedios móviles, ¿no? Y bueno, lo ocupamos para hacer la estimación de la producción. Y bueno, posteriormente va a haber un apartado adicional dividido en dos de métodos geoespaciales para la valoración del tamaño. Karen y Mauricio van a exponer qué se hace en el RUC con respecto a ese tema. Bueno, antes de pasar, a cosas que ustedes van a conocer y un poco ya la estimación per se, ¿por qué es importante la estimación de producción de vivienda en México, ¿no? Y más desde la perspectiva de industria, ¿no? Porque sabemos qué esperamos en el futuro acerca de cuánto se va a construir al final del día. La producción, y lo vamos a ver un poquito más adelante,
Bueno, esta es un poco la agenda. Este slide ilustra, yo creo que muy bien, los distintos momentos de la evolución del ciclo de vida de la vivienda, ¿no? Empieza con el registro, en donde esa es la definición formal del registro, quedan documentadas formalmente las características de un proyecto. Pasa el tiempo, imagínense esto, ¿no? En la parte de abajo lo que se quiso mostrar es un poco el paso del tiempo desde el registro, el inicio, la verificación. En el inicio, la definición nos dice que inicia la construcción y se pagan los aranceles de verificación. ¿Para qué se hace una verificación de vivienda? Nosotros estamos muy vinculados al Infonavit. El Infonavit, ustedes han escuchado hablar de él, ¿no? Yo creo que la mayor comercializadora de vivienda en el país, y lo que busca a través de la verificación es verificar, para la redundancia, la calidad de la vivienda. Entonces, bueno, en esta etapa es cuando se inicia toda la verificación. La habitabilidad, pues bueno, la obra se concluye y el producto está terminado al 100% y además cuenta con los servicios básicos. Este es el punto en donde nosotros tratamos de hacer una estimación porque, bueno, dependiendo de ello, dentro de otras cosas, podemos apoyarnos directamente al Infonavit a algo que le llaman su plan anual operativo o sus metas. Ellos tienen que llegar a ciertas metas de colocación de vivienda. ¿Para qué? Para todos los trabajadores que cotizan en el Infonavit. Entonces, bueno, por eso se vuelve muy relevante y, bueno, al final se tiene la originación o la venta, ¿no? Se vende a través de un préstamo hipotecario o una venta directa. Si observan, digamos, estos 4 momentos, pues bueno, estamos viendo de una vivienda, imagínense la inicial en el registro, pues bueno, se va observando al paso del tiempo. Y eso es lo que interesa, ¿no? Entre el registro y la verificación, dentro de otros estudios que hacemos, hay algo que le llamamos los días de preparación, ¿no? Que se tienen, porque bueno, aquí se registra y se prepara toda la parte documental, del inicio a la producción se construye, ¿no? Y ahí estamos midiendo y observando mucho los tiempos, ¿no? Ustedes como estudiantes seguro han revisado, ¿no? Distintos modelos. El de regresión es uno de los más populares, ¿no? El que más se utiliza, y de los más fáciles tal vez de estudiar. Bueno, aquí utilizamos un método de regresión para observar ese fenómeno y, bueno, tiene la característica de ser una serie temporal, ¿no? Esta variable que nos va diciendo mucho sobre el comportamiento. Y bueno, lo que hacemos, y bueno, esa pequeña introducción, hablo muy particularmente de este momento, el periodo de la habitabilidad. También hacemos estimación de los inicios y también hacemos estimación de registro, pero el interés es diferente. Para la industria y para muchos actores en el país, la producción es un tema crucial, porque tenemos suficiente oferta para la demanda o no, y eso pues, alerta prácticamente a todos los jugadores, ¿no? Desde Sociedad Hipotecaria Federal, ¿no? Y nuestra compañera hasta, pues bueno, el Fobiste, Infonavit, bueno, los distintos órganos nacionales de vivienda. El registro, solo como un paréntesis, hacemos y hemos hecho últimamente pronósticos utilizando la misma técnica, que vamos a ver un poquito más adelante, pero eso ya de manera interna, porque bueno, el RUF tiene su principal ingreso a través del registro de la vivienda. Se registra la vivienda y se paga, ¿no? Hay un fee por ese registro. Bueno, para nosotros, para el tema del ingreso, pues es fundamental cómo vamos, cómo vamos con respecto a los ingresos. Entonces, bueno, un poco, pues bueno, recordar que es una serie de tiempo, ¿no? Una secuencia de medidas recolectadas de una misma variable en el tiempo, ¿no? Hechas regularmente, tomadas en intervalos regulares y de acuerdo al tiempo en el que ellas ocurran. Digo, con esto quiero decir que hay una idea de orden dentro de la serie. Aquí lo tomamos así. Las razones para realizar una serie temporal pues, son diferentes, ¿no? Una es la predicción de valores futuros, que es el tema que hoy vamos a ver. Otra es pues, un control óptimo de un sistema, ¿no? O un mecanismo generador, digamos. Algunas características de las series temporales, las observaciones no son generadas de forma independiente, eso sí se tiene. La dispersión varía en el tiempo y, bueno, además de contar con componentes de tendencia y ciclicidad. Ahora, uno de los modelos, digamos, para tratar de dar explicación a esto es los valores observados vistos como el tacto compuesto
por una tendencia, una estacionalidad y una irregularidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El modelo lo hacemos en R, ¿no? Lo corremos en R y los resultados se van a ver también sobre R. Por ahí también tenemos una aplicación. La vez pasada ustedes presentaron un Shiny, ¿no? También tenemos por ahí un aplicativo, no público, ¿no? Pero sí vale la pena echar un ojo para ver qué es lo que hacemos. Muy bien. Ok, la tendencia es el componente, ¿no?, que representa el crecimiento o una declinación subyacente. El elemento cíclico, ¿no?, son fluctuaciones que se tienen de más de un año de duración. Un poco al final van a ver las referencias. No hay muchas referencias sobre el tema de series temporales, y esto es un poco tratando de dar un sentido de negocio a lo que son los componentes, ¿no? Y bueno, típicamente fluctuaciones estacionales, trimestrales, mensuales o semanales. La estacionalidad se refiere a un cambio más o menos estable que aparece anualmente y se repite con esa periodicidad, ¿no? La estacionalidad se debe a influencia de sucesos de calendario. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, ustedes han escuchado hablar de estas ventas que se tienen. Es muy común a lo mejor relacionarlo con un tema de retail, en donde yo tengo, por ejemplo, y también observo, ¿no?, las ventas del Día del Niño o en Reyes. Bueno, hay cierta estacionalidad, ¿no? Y hay puntos muy particulares que se relacionan a eventos, a sucesos de calendario, ¿no? El Día de las Madres, por ejemplo, es otro suceso que tiene una estacionalidad. Y finalmente el componente regular, que, pues bueno, para la estadística ha sido desde hace ya varios cientos de años el interés, ¿no? La aleatoriedad, ¿no?, que veo en ello. Ok, el método de regresión, ¿no?, el que utilizamos es un método llamado LOES. Ya lo había comentado, un trabajo hecho por Cleveland en el 79, en el 88, ¿no? El artículo, el trabajo fue refinado por el mismo Cleveland y otro investigador. Y bueno, este método, ¿qué es lo que permite? Ajustar una curva suavizada entre dos variables. Van a ver, es un método no paramétrico, ¿no? Hay una relajación en los supuestos de linealidad, ¿no? Cuando, a diferencia de un método de regresión tradicional, los puntos los puntos ajustados y sus errores se estiman respecto a la curva entera de una observación en particular, ¿no? Entonces, esta incertidumbre se ve en términos de que también la curva estimada ajusta a la población, es decir, en cada punto se va haciendo una estimación, en cada punto que se va teniendo de la serie temporal. La serie temporal tenemos una variable de tiempo, en este caso tenemos un mes, ¿no? O las observaciones y la cantidad que trato de describir. Este método se utiliza para describir, ¿no? Es un método en el que me quiero dar una idea de qué es lo que está pasando con toda la serie. Algo que platicaba la vez pasada en una intervención de una presentación de ustedes, es que bueno, esta serie temporal es intervenida. ¿Y a qué me refiero con que es intervenida? Hay variables externas que afectan el comportamiento de la serie. No es así totalmente libre, ¿no? Los subsidios, ¿no? Es un poco, no sé si has escuchado hablar de los subsidios que promueve el gobierno federal, ¿no?, hacia los desarrolladores. Afectan la serie, afectan el comportamiento de la serie, y eso, hacer una estimación se vuelve muy complicado. Es como estimar el precio del dólar, por ejemplo, ¿no? No se puede hacer, porque bueno, es influenciado por una serie de factores que están fuera del fenómeno como tal. Entonces, a eso me refiero con la serie intervenida. Entonces, se mide en términos de que también la curva es estimada, se ajusta a la población. La ventaja principal de este método es que no requiere especificación de una función para ajustar el modelo, ¿no?, a todas las observaciones, y solo es necesario proporcionar un parámetro de suavizamiento y el grado de polinomio local. Esto ya en R, ¿no?, hay un trabajo bastante bien hecho. Yo, sinceramente, tiene pocos meses que ocupo R, yo ocupaba más SAS hace muchos meses.
Y algo me sorprende porque ha tenido un avance considerable. Los investigadores se han metido muchísimo a ello, ¿no? Se ha reducido mucho el lenguaje y yo, contrario a lo que hubiera pensado hace muchos meses, yo sugeriría para hacer analítica de buen nivel seguir utilizando R, ¿no? Con todas las bondades que tienen las tecnologías. La desventaja, ¿no? También hablemos de la desventaja de este método, ¿no? Algo que se menciona en muchos papers, ¿no? Es el uso intensivo del cómputo, por el tema de hacer regresiones locales en cada punto. Y bueno, y también no se obtiene un resultado en una función que pueda ser representada fácilmente en una expresión matemática. ¿Qué utilizamos en el RUP? En lugar de obtener la expresión matemática del modelo, pues obtenemos los resultados. ¿Para qué? Pues para mostrarlos, ¿no? Y para difundirlos en los foros en el que el RUP participa. Esto es un poco, ¿no? El diagrama estacional de la serie. Se tomaron los últimos 12 periodos de la serie de producción. La producción es un conjunto de observaciones que se tiene al final de cada mes en el RUP como un proceso interno. Se hace todo el trabajo de transformación de datos y se obtiene la cifra de qué tenemos al final del mes como producción. Eso se va poniendo en la serie y a partir de ahí vamos creando todo el conjunto de observaciones para poder trabajar con ellos. Un poco el comportamiento que tenemos en los años anteriores, 2015, 2016, y bueno, lo que llevamos de 2017, ¿no? Abril. Esta semana cerramos a mayo y bueno, pues vamos a tener valor. Ok, los promedios móviles, ¿no? Se utiliza como una primera aproximación del comportamiento de la serie. Esta serie es un poco más larga, ocupa más observaciones a partir de 2011 hasta lo que llevamos en 2017. Ok, y bueno, la descomposición estacional, que esto estoy seguro que más de una vez ustedes lo han hecho en algún ejercicio. Sí, gracias. Lo han hecho más de una vez en cualquier ejercicio de sus materias de estadística, ¿no? Donde puedo observar el dato como tal, ¿no? La estacionalidad, la tendencia y la aleatoriedad que yo puedo tener en una serie, ¿no? En lo que se compone una serie temporal. Y bueno, utilizando el modelo, tenemos el pronóstico y lo graficamos, ¿no? Y bueno, esto también tenemos intervalos de confianza calculados al 80 y 95%, sí, 80 y 95%, y bueno, eso a nosotros nos sirve para tener un elemento de estimación, y empezarlo a socializar, ¿no? A comunicar con distintos actores en el sector. Y actores me refiero a los organismos nacionales de vivienda, los grupos desarrolladores, digamos, y hasta ustedes, las instituciones académicas. El portal es libre y pueden también tener acceso a este tipo de estudios o de trabajos hechos, ¿no? Y bueno, se obtiene la tabla de pronóstico como tal, ¿no? Lo que voy a tener o lo que nosotros estimamos tener de manera puntual como producción para el siguiente mes, y bueno, con un horizonte de 12 periodos, pues unos intervalos del 80 y 95%. Lo vuelvo a repetir, esto es una idea de lo que podemos tener para los distintos actores. Las últimas estimaciones que hemos hecho sobre la producción de vivienda el mes pasado, ya no traje ese slide, ¿no? Porque también hace poco, cuando hubo un déficit de oferta, nos empezaron a comentar, ya esto se los comento en la vida real, o sea, esto son temas de que, pues bueno, ya lo estoy aplicando y bueno, vienen expertos, viene gente que nos empieza a cuestionar, oye, ¿y cuál es tu modelo? ¿Cómo estás haciendo la modelación? Tan solo hace un par de meses hicimos el comparativo de cuánto había fallado el modelo versus lo que habíamos estimado como producción y fue menos del 1%. Entonces, este modelo, bueno,
fue un modelo tampoco que se llegó a la primera. En la vida real no se llega a la primera, se va haciendo una y otra iteración hasta que llegamos a un modelo un poco más refinado. Y bueno, se los comento porque esto se tiene en la vida práctica, bueno, y del comentario de hace ratito, cuando nos llegan a preguntar sobre cómo estábamos haciendo el modelo, pues les pareció correcta la forma, y bueno, de repente cuando hay algo que está fuera del contexto de un organismo nacional de vivienda, pues puede empezar, ¿no?, a cuestionar algunas cosas. Pero bueno, con la estadística, con lo que ustedes hacen aquí todos los días y por lo que vienen a estudiar, yo creo que siempre hay razones con metodología, ¿no?, demostrando que es posible tener una estimación, y a partir de ahí es lo que el modelo nos arroja, ¿no? También es algo que se ve influido, vuelvo a comentarlo, no es una serie que sea no intervenida, ¿no? Es intervenida por varios factores y hacer una estimación es no sencillo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o al final. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces con esto concluimos al final, bueno, esta primera parte. Pasamos a todo el tema geoespacial. Dentro del Registro Único de Vivienda también tenemos un área de análisis espacial fuerte, ¿no? Los compañeros que van a pasar a continuación son parte del equipo de estos estupendos geógrafos, yo lo llamo así. Ellos son muy buenos haciendo su trabajo, entonces bueno, vamos a mostrar un poco el trabajo que también se hace en grupo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mauricio Espinosa y bueno, yo soy geógrafo y pues les voy a mostrar también un poco de las aplicaciones de la geografía a la cuestión de la vivienda, a la cuestión espacial. Ahorita Alejandro nos mostró la cuestión estadística. Normalmente pues vemos gráficas, vemos tablas, pero con las tablas o con estas gráficas nos es difícil identificar en dónde ocurren las cosas. Entonces aquí es donde viene la cuestión geográfica, saber en qué lugar del territorio nacional están ocurriendo los eventos. Para lo que les mostraba Alejandro, por ejemplo, de los volúmenes de producción de vivienda, pues es necesario saber que no todos los municipios, no todos los estados tienen el mismo comportamiento. Entonces, el saber dónde pasan las cosas nos permite pues planear y tomar mejores decisiones. Les voy a platicar un poco de una de las primeras soluciones o uno de los primeros intentos, porque como hablaba Alejandro, pues las cosas no son que las haces a la primera, sino que tienes que ir ensayando hasta encontrar algún modelo que te sirva y que se apegue a la realidad. La primera aplicación que le dimos a la cuestión de la vivienda fue con el riesgo. ¿Por qué con el riesgo? Porque poner una vivienda en un lugar que no debe de estar, pues puede tener consecuencias, bueno, tiene consecuencias de hecho, tanto para la economía, para las personas, para el medio ambiente, para toda la sociedad en general. Entonces, utilizamos un concepto de lo que es el riesgo. El riesgo, según esta definición de CIFEN, que es Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño, pues nos habla que el riesgo se compone de dos factores, que son la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué es el riesgo? Es una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, ahora, ¿qué significa la amenaza? La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Les voy a poner un ejemplo de amenazas. Por ejemplo, un fenómeno, un huracán. Un huracán es un fenómeno, entonces es una amenaza. Una sustancia puede ser a lo mejor los famosos ductos ahorita que estamos oyendo de Pemex en Puebla, si se saca mal esa sustancia, ¿no? Cuando están extrayendo la gasolina, pues si hay un derrame, esa es una sustancia que produce una amenaza. Una actividad humana puede ser la deforestación de un cerro, y una condición peligrosa, pues la cercanía a una barranca. Entonces todas estas pueden ser amenazas.
En el caso de la vulnerabilidad son características y circunstancias de una comunidad, o sea, cómo está la población preparada frente a esa amenaza. Por ejemplo, una circunstancia, si tienes un plan de, cuando hay un sismo, si tienes un plan de contingencia, de evacuación, esa es una circunstancia, y características, pues puede ser los materiales con los que está construido tu vivienda. Se resume en esta fórmula: el riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad. Bueno, en el Registro Único de Vivienda utilizamos sistemas de información geográfica, que es un software que te permite georreferenciar, es decir, tener los fenómenos con una ubicación espacial. Por ejemplo, si quieres saber dónde están todas las universidades del país, pues con puntos, con coordenadas o con polígonos de las áreas, puedes tener a lo mejor la Universidad de Chapingo, la UNAM, el Politécnico, las universidades estatales, representadas en un mapa, y entonces a partir de ese mapa pues puedes saber qué tienes cerca, ¿no? Si hay unidades habitacionales, zonas industriales, etc. Entonces, esa es una capa temática. ¿Qué ocurre? Pues nos solicitan más o menos como en el 2013 un desarrollo o una propuesta de cuestiones que tienen que ver con el riesgo para evitarlo aplicado a la vivienda. Entonces se hace una recopilación de capas de información de dependencias oficiales que tengan temas basados en esta clasificación de Senapred, que es de 2011, con los distintos tipos de riesgos, que son 5: hidrometeorológicos, geológicos, sanitarios, químicos y socioorganizativos. El ejercicio que hicimos fue con los primeros 2 tipos, que son los hidrometeorológicos y los geológicos, y aquí está una lista de las variables que se eligieron. Por ejemplo, el tipo de roca, la permeabilidad de suelo, las isoyetas, que son las líneas de lluvia, de precipitación, cuántos días de tormenta hay en un determinado lugar, cuántos días de granizada, si hay un huracán que pase por ahí con frecuencia, qué tan cerca está de los ríos, etc. Entonces, a cada una de esas variables se les dio una ponderación y se relacionaron entre sí. Por ejemplo, aquí estamos relacionando las unidades de suelo, pues ustedes son expertos en esto, son diferentes tipos de suelo, y pues ustedes saben que, por ejemplo, cada suelo tiene distinta permeabilidad o tiene distinta aptitud. A lo mejor aquí en Chapingo le dan mucha importancia a la aptitud agrícola. En el caso de la vivienda, pues es la aptitud para que ese suelo permita la construcción, porque pues también ustedes saben que no todos los suelos tienen la misma firmeza para realizar construcciones. Y aquí se está realizando una comparación con la variable de inclinación de pendiente. La inclinación pues está medida en grados. Entonces, por ejemplo, si tienes el agua, pues todos tienen menos 100 puntos. Bueno, también eso se los tengo que comentar. Cada variable tiene un peso. La suma de las variables que les mostré anteriormente, que son estas, nos va a dar un resultado que va desde 100 hasta menos 100. Entonces, por ejemplo, si estás en un cuerpo de agua, pues de entrada ya tienes los menos 100, entonces ya no importa que se califique a lo mejor si hay días de tormenta o si hay está cerca de una falla tectónica. Por el hecho de que estás en un cuerpo de agua, pues ya representa un riesgo, entonces pues sería ilógico construir en donde hay un lago. Pero hay otros tipos de suelo, ¿no? Por ejemplo, el regosol, que es un tipo de suelo que no está muy desarrollado, que es muy firme, que es casi como roca, pues podría sostener una vivienda. Entonces, si estás en un regosol con poca inclinación, de menos de 5 grados, pues obtienes 20 puntos. Entonces así se hace la suma hasta obtener, les comentaba, una calificación que va desde 100 hasta menos 100, y se hizo una clasificación, se obtienen 5 clases. Si la puntuación final va de menos 100 a menos 61, pues el lugar tiene
un riesgo muy alto para la construcción. Si va de menos 60 a menos 21 alto, de menos 20 a 20 medio, de 21 a 60 bajo y de 61 a 100 muy bajo. Son intervalos de 40 puntos. Y después se utiliza ya el sistema de información geográfica. Aquí están representadas las colonias de Texcoco. Específicamente pues escogí este ejemplo porque ustedes conocen mejor la zona y no se alcanzan a ver los nombres, pero el centro pues está por aquí, ¿no? Y se utiliza una técnica en forma de una simbología de semáforo, donde los verdes pues nos están diciendo que pues tenemos pues ahora sí luz verde para la construcción, y los rojos que hay una restricción, el amarillo pues es una alerta. Entonces, por ejemplo, en la parte inferior izquierda pueden ver ahí que está naranja con rojo, y pues ahí coincide con el lago de Texcoco, ¿no? O ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero es un cuerpo de agua donde hacen el Nabor, ¿verdad? Nabor Carrillo. Entonces, ahí pueden ver que está en naranja, pues está la alerta de que ahí no debes de construir, no vas a hacer la casa pues en esa superficie, y pueden ver que está atravesado por una línea roja. Probablemente ahí, según la cartografía oficial, pues pasa el canal principal o algún elemento puntual que dice ahí si es malo, pues aquí todavía es peor, entonces no debes de construir en el centro del lago Nabor. Aquí pueden ver también que hay como unas líneas, pues esto sigue el camino de arroyos o de ríos, entonces seguramente ahí hay algún cuerpo de agua. Esta parte de aquí pues se acerca hacia la Sierra Nevada, que ya es casi en los límites aquí con Puebla, bueno, hacia los límites con Puebla. Entonces, como hay una sierra, entonces pues también te está alertando de que pues podrías tener un riesgo. Y la parte central pues ya es como más plana. Incluso pueden ver que hay partes que tienen un verde más intenso, que puede decir que ahí el riesgo de que ocurra algún evento pues todavía es mucho más bajo. Bueno, en la cuestión de esta aplicación a una cuestión del medio físico, pues sería mi parte, pues lo que me corresponde, y pues a continuación mi compañera Karen les va a hablar de otro ejemplo práctico de la geografía para la prevención o para la planeación de la construcción de vivienda. Bueno, yo les voy a exponer, soy Karen Ocampo, les voy a exponer como ya lo había mencionado anteriormente nuestro compañero Alejandro, existen subsidios. Los subsidios los da el gobierno federal y, bueno, depende de qué tan cerca estén los equipamientos o qué tan cerca están los equipamientos, y existen unos polígonos de contención urbana que se crearon a través de los empleos y para, justo como dice el nombre, para contener el crecimiento urbano. Entonces se les dan diferentes puntos que van de 0 a 100 puntos. Aquí nada más tomamos de 308 a 660, que son los posibles, porque existen otras cuestiones como ecotecnologías que a lo mejor no las podemos ver tan palpables en el medio físico. Entonces, bueno, ahí se consultaron, son los de CONAVE 2015, son 660 máximo, y bueno, ahí incluyen unos que son 400 en un radio, la contención urbana, por ubicación, un centro de salud tiene que estar a 2.5 kilómetros, 40 puntos por una guardería y bueno, 40 adicionales por jardín de niños, los equipamientos que les mencionaba, que más adelante, en la siguiente, aquí te viene cuáles son la puntuación máxima, ¿no? Por polígonos de contención urbana, lo máximo que puedes tener son 400 puntos, que es el centro de las ciudades, por lo general donde hay más de 250 empleos, es donde existen los polígonos el mayor, los centros de salud que son 40, guarderías, jardines de niños, escuela primaria 40 igual, tienda de abasto, mercado 10,
estación de transporte a 300 metros o 2 rutas de transporte, que bueno, cuenta con 25 puntos, la ciclovía 15 puntos, y bueno, cualquiera que tengas 3 equipos te dan 50, 2 equipamientos 39 puntos y 18, bueno, por un equipamiento. Cada uno tiene diferentes características, el centro de salud, guardería, bueno, ya sabemos cómo es. La estación de transporte tiene que estar a 300 metros. Estación de transporte puede ser paradero, ya sea que tenga estación, bueno, con cobertura, y la ciclovía. Bueno, se utilizaron los siguientes. Para este método se utilizó un programa, el programa es, los SIG, es un model builder. Como es muy grande y es como en las ciudades, se va generando por ciudad y se mete todo lo que ya habíamos mencionado. Se hacen buffers que les va dando los puntos. Los puntos por las rutas, por los 2 kilómetros, se les va otorgando los puntos y crea una serie de buffers que van dando puntaje a cada una de las zonas. Aquí, es el estado de Aguascalientes. Como podrán ver, el centro es donde se encuentra, igual es de semáforo, donde se encuentran los mayores puntos, mientras que alrededor se encuentra, lo rojo es donde no se encuentran puntos. Aquí pues obviamente está vacío, entonces se encuentran 0 puntos, no se les da ningún punto. Si nos acercamos, puede haber, ya la variación de, aquí te dan hasta 573, que es como uno de los mayores puntajes, y entre más puntaje obtienes más subsidio, y tu entorno pues es un mejor entorno de vivienda para comprar y tener mejor entorno. Eso es todo. Y las referencias. Muchas gracias. ¿Tienen dudas? Deben de aprovechar aquí a los compañeros que nos están en estas exposiciones, ¿verdad? El trabajo que desarrollan allí en el Registro Único de Vivienda. ¿Dónde está? ¿Me olvidó tu nombre? ¿Yo? Ajá. Hola, Mauricio. Me nació la duda de cómo se dan los puntos. Vamos, entendí cómo se obtenían los puntos para calificar las viviendas, ¿no? Pero como que no entendí cómo se obtenían los puntos en parte. Si era, de manera subjetiva o como en esa tabla de... Sí, o sea, ¿por qué tal tipo de suelo tenía tantos puntos, no? Se hizo, no se incluye en la presentación, pero sí se hizo una investigación, ¿no? De cuáles son todos los tipos de suelo, cuáles son sus características y cuáles tienen la aptitud para la construcción. Entonces, les daba el ejemplo del regosol, ¿no? Se encuentra en la investigación que es un tipo de suelo firme, entonces por eso se le da una calificación positiva. A ver, pero ¿por qué no le da 30, por ejemplo? Bueno, porque está, digamos, dándole el peso para que sean máximo 100 positivos o 100 negativos. Vamos, Ajá, Martín, sí. preguntas, ¿quién les da los pesos? Sí, en ese caso es subjetivo, ¿no? O sea, no es, porque como les comentaba, es un ejercicio, digamos, esto no está hecho, o sea, no hay antecedentes de alguien más que haya tomado variables y les haya dado este peso, entonces no se puede tomar una referencia de decir tienen que ser 20 puntos o tienen que ser 30. Lo que se buscó es dar darle su lugar como que ese elemento es importante o no es importante. De hecho, también si recuerdas, pues las categorías son cualitativas. En el momento que tú pones el riesgo es muy alto, pues puedes decir muy alto según quién, ¿no? O es el riesgo muy bajo, precisamente también por eso se usa una cuestión cualitativa, porque si te dijera el riesgo es de 75.32, pues entonces ahí sí me dirías cuál es la escala, ¿no? O qué significa tener 75.2 puntos de riesgo. Entonces es un ejercicio, es una cuestión subjetiva
pero también no por ser subjetiva quiere decir que sea, pues se me ocurre que este va a tener más puntos, sino que se tomó toda la lista de suelos, se vio sus características, y entonces algunos decían, este es muy apto para la construcción, bueno, entonces este debe tener el valor más alto. Bueno, creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Bueno, y nada más digo, agregando un poco el comentario de Mauricio, o sea, también algo que hemos comentado y siempre lo comentamos en cualquier foro, ¿no? El hecho de que exista riesgo, o sea, la Ciudad de México toda tiene riesgo, tampoco es un alarmante, ¿no? Tampoco debería de ser un alarmante para la construcción. Se levanta la mano. Lo que hace RUF constantemente es mostrar lo que existe en el entorno respecto al tema geográfico. Ya en la parte operativa, ya al momento de construir, ya en lo práctico, ¿qué es lo que tendría que hacer un desarrollador si quiero construir en algún lugar y no va al agua, ¿no? A un punto extremo? Si quiero construir en Tizayuca, por ejemplo, ¿no? Sé que hay un conjunto de riesgos grande. Tengo que tener medidas de mitigación operativamente, porque si no, no construiría. No haría nada en donde hubo, pues en el Zócalo, ¿no? ¿Cómo voy a construir? Entonces, el hecho de que haya riesgo no es que sea malo, sea negativo. Hay una señal o hay una medida, ¿no? Lo que comenta Mau, una orientación básica de si es menos o si es más. Operativamente sí el desarrollador, y eso sí lo tendrá que observar los organismos nacionales de vivienda, tendría que tener medidas de mitigación para el riesgo de sismo, para el riesgo de inundación, para el riesgo, tenemos muchísimos casos, ¿no? Aquí les platicaríamos y nos pasaremos toda la mañana desde riesgos de inundación, riesgos de sismos, casos muy particulares que se atienden hoy en, Infonavit, en la vida real, en donde, eso lo comentamos. O sea, hubo una medida de mitigación, sí, pero tampoco fue suficiente. Entonces ahí hay que repensar si en ese tipo de suelo y en ese tipo de orografía o lugar se tiene que construir con base en la experiencia. Y es un poco, ¿no? El hecho de que se elige el riesgo para dar una medida de orientación, que sea malo o bueno, no. O sea, si hay riesgo, no es malo. O sea, hay riesgo, hay que mitigarlo. No hay que, esto de repente, y eso lo comentamos también con los desarrolladores, porque de repente, también tienen que ser muy conscientes, y los organismos nacionales, ¿no? Si hay que hacer algo, porque si es no voy a construir en el agua, por supuesto, no puede ser muy natural, pero hay casos, ahorita tenemos un caso en Tijuana, creo que es en el Balear, ¿no? En Ciudad Juárez. Entonces, ya es una historia a veces ahí, de los casos que podíamos pasarnos aquí toda la mañana platicando, pero no sé si hay alguna otra, Tengo un comentario. Claro. Tengo un comentario formal, no informal. El comentario formal es que estas técnicas que utilizan los sistemas de información geográfica están basados en esos trabajos que hizo un físico, ¿verdad? Sati, ¿verdad? En donde, él hizo muchos ensayos acerca de la excepción contra las características físicas que las personas son capaces, no así sencillamente de detectar de manera inmediata. Entonces era toda una técnica, ¿no?, que le llama proceso geográfico analítico, que sirve para hacer estas ponderaciones, ¿verdad?, a través de matrices que les llaman de consistencia. Y la forma en realidad como lo hacen, y seguramente ustedes siguieron un curso, aunque quizás no así tan formal como, pero un curso en donde a quienes se les pregunta son a los expertos, ¿no? Oye, con esta pendiente y este tipo de suelo, ¿tú crees que tenga yo más certeza con este otro y este otro? Y ellos van haciendo ponderaciones y se van creando esas matrices, ¿no?, que les llaman matrices de valoración, que supuestamente tienen ciertas consistencias. De hecho, cuando las construyen, ¿verdad?, y son perfectamente consistentes, para darnos cuenta de que, hay trabajo matemático atrás de estas cosas, resulta ser que cuando es perfectamente consistente, la raíz característica más grande de la matriz, ¿verdad?, de calificaciones, que generalmente va a ser una matriz cuadrada cuando se ordena de manera adecuada,
la raíz característica más grande va a coincidir con el orden de la matriz, cuando tiene una perfecta consistencia. Cuando no, va a empezar a crecer la raíz característica. Entonces hay algo, hay matemáticas, ¿verdad? O sea, y física, ¿verdad? Acerca de estos procesos de percepción, ¿no? Pero ligados a cuestiones físicas, ¿no? Esa es una observación formal. Informal es esta, ¿no? A mí siempre me llamó la atención los que estudiamos cómo somos así fuertes, ¿no? Para calificar las cuestiones de los estudios, ¿verdad? Y sin embargo, yo hago a manera de broma esta, ¿no? ¿Quién hace una valoración cuando se va a casar? No sé si me explico. No, y es un proceso bien serio, ¿no? Súper serio. No, ni siquiera hacemos un mapa así que ya determina, ¿no? Más o menos ahí se digo. Bueno, perdón. Alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, jóvenes. Doctor, yo tengo una, bueno, de acuerdo a lo que usted nos está comentando de este proceso de matrices matemático, es concreto, es general y es inamovible, pero por ejemplo, las nuevas condiciones que se están presentando, tanto climatológicas como que modifica el medio ambiente, no afecta directamente a este cálculo matemático, o de qué manera se puede ver afectado en nuestros resultados, porque supongo que cada cierto periodo de tiempo se modifican. Sí, mira, ahorita que metes lo del cambio climático, hay que precisar que los climas sí cambian, pero no tienen unos cambios que sean de un día para otro. De hecho, para que tú notes un cambio deben de pasar 35 años y debes de basarte en los registros. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional tiene una serie de estaciones meteorológicas en donde se registra cuánta lluvia cae todos los días, cuánto sol hubo, cuál fue la velocidad de los vientos. Entonces, durante 35 años debes de ver ese registro y ver los promedios. Tienes máximos, tienes mínimos y tienes promedios tanto de temperatura como de lluvia. Y entonces a lo mejor en esos 35 años ves que se modificó, que tienes 0.1 grados Celsius más arriba. Entonces el que haya 0.1 no va a ser a lo mejor que se formen 50 huracanes más. Puede ser que a lo mejor en 3 temporadas de huracanes tengas uno un poco más intenso que te provocó más lluvias, a lo mejor 50 milímetros, pero no es significativo. Entonces, sí, con el tiempo se tendría que modificar el peso de todas estas variables, pero no es algo que se tenga que hacer tan pronto, ¿no? A lo mejor esta propuesta, si estuviera perfecta, te serviría para unos 50, 100 años, y después haces otra revisión y a lo mejor le ajustas que en lugar de 20 puntos algo va a tener ahora 19.5 máximo. O sea, sí se debe de revisar, pero los cambios en las cuestiones climáticas o físicas, por ejemplo, hay otra variable que es la cercanía a fallas, a fracturas y a ejes estructurales. Entonces ahí pues difícilmente la Tierra se va a mover muchos kilómetros para que digas voy a modificarlo, ¿no? A lo mejor se movió 1 centímetro en 100 años esa falla, ¿no? Entonces el riesgo va a estar ahí, no se va a mover mucho, ¿no? O sea, sí va a haber movilidad, pero no algo que te cambie totalmente el mapa, ¿no? El resultado final de las cosas. La primera pregunta es, el mapa que nos mostraron con esto de las capas del físico, ¿es nada más utilizando el tipo de suelo o ya metieron como una de las variables? No, ya son todas las variables. Ya se incluye, por ejemplo, la inclinación de la pendiente, la velocidad de infiltración, la cantidad de lluvias, si hay impactos de huracanes, etc. Ya son todas las variables. Okay, y otra cosa, igual es muy reiterativo,
tiene tanto que ver con el tema. ¿Por qué? Yo sé que, bueno, entiendo que no hay muchos trabajos hechos alrededor de eso. ¿Por qué elegir una escala de menos de 100? Pues mira, como le comentaba a la maestra que está atrás de ti, pues es, digamos, como, por eso es darle una escala, ¿no? O sea, es una elección subjetiva porque no hay un parámetro de decir, tiene que ser a 1000 o tiene que ser a 500. ¿Por qué se eligió 100? Porque pues normalmente estamos acostumbrados a que nos califiquen como del 1 al 10, ¿no? Entonces, o del 1 al 100. Si te acercas a 100, pues dices, pues, soy muy bueno, ¿no? Si me alejo de ese 100, pues soy muy malo. Entonces, por eso se eligieron eso. Porque a lo mejor si el rango hubiera sido de 35 a menos 35, podría ser como más confuso, o no te da tanta idea, siento, en mi punto personal de ver, a que si te dices, en una escala de menos 100 a 100, tienes calificación de 40, y sabes, pasé de panzazo. Ya, perfecto. Yo una última pregunta, para Alejandro. Sí. ¿Puedes regresar? Claro. Es que yo cuando estudié, ahí en la que sigue, ahí, esa gráfica la obtienes con una sola instrucción en R. Sí. ¿Sí? Sí, es muy ¿Todo sencillo, lo hace? todo, absolutamente. Sí. Realmente, digo, ya no quise entrar en detalle, ¿no? Por supuesto lo voy a añadir a la presentación. A los muy técnicos, muy clavados, voy a dejar las librerías que se ocupan, la función, los parámetros, ¿no? Pues la idea es que sea transparente. Esto hasta la serie está pública, pero creo que lo que sí falta mucho de repente, y estamos prontos a cerrar un convenio también con ustedes, con la Universidad de Chapingo como con otras universidades, para que puedan hacer estudios más profundos acerca de esto. Aquí, digo, somos toda la coordinación de datos del RUC, ¿no? De una institución de 60 personas, pues bueno, y bueno, estamos para todos, y de repente sí importa mucho el estudio, ¿no? De repente sí es fundamental que pues, haya el apoyo, ¿no? De la academia, haya, digamos, esta exploración adicional, porque bueno, ahorita tocamos solo uno de los tantos indicadores digo, y depende también nuevamente del foro, ¿no? Los días, por ejemplo, ya en términos de negocio, analizar los días que se tardan en la construcción en distintas plazas, aún no hemos llegado a esa relación entre los datos, pero hay infinidad de información que puede estar influyendo, desde los trámites que se puedan tener hasta un tema de delincuencia, hasta un tema de, no sé, algo adicional, empleo, ¿no? Son variables a lo mejor que se han conocido, pero que bueno, falta ese estudio adicional. Entonces bueno, pues la parte técnica, dejar el programa anexo a esto, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se descompone? Y bueno, insisto, R ha sido, desde que lo conocí hace pues ya hace muchos años que estudié, ahora sí ha tenido avances muy importantes. Estos estudios, el creador de este trabajo, ¿no? Ayer lo platicaba también, y lo tengo que mencionar, nosotros somos apoyados por un equipo analítico también, subcontratado, ¿no? Nosotros trabajamos junto con ellos hacen parte del trabajo, nosotros pues, también apoyamos, ¿no? Hay el autor de este trabajo, ahorita no viene en el documento, en el paper publicado en JSTOR hace muchos años, pero bueno, lo dejaré también en la presentación. El matemático que implementa esto en R tiene muchos trabajos sobre forecasting muy interesantes, ¿no? Estas implementaciones, cuando las vean, pues uno dice, ¿a poco con dos líneas de código se puede llegar a esto? Sí. Llegar a ello ya es otro tema, ¿no? Ustedes bien lo saben, hay todo un bagaje matemático, digamos, revisión de suposiciones, pruebas de otros modelos, como se hace hoy, ¿no? No solo se probó este método LOES, ¿no? Se utilizaron caminatas aleatorias, regresiones, ARIMA, todo lo que ustedes ya saben, digo, tampoco vine pues, a exponerle de algo que ustedes ya saben, pero bueno, se llega a esto, y también la idea es se expone, se deja, porque también es parte de la misión del RUC, ¿no? Somos una institución sin fines de lucro, que podamos ser
apoyados, ¿no? Y podamos tener y dar esa transparencia al sector, porque es lo más importante que se debe de hacer, ¿no? No es algo subjetivo. Esto sí pues, trae un modelo atrás. Y bueno, y digo, lo que hemos tenido de manera histórica, ¿no? Ojalá el día que podamos ya terminar de firmar este convenio, algunos de ustedes puedan estar con nosotros, ¿no? En alguna estancia de verano, ¿no? Con un proyecto muy particular, con un objetivo muy claro y con todo el rigor, ¿no? Que se requiere. Yo creo que es lo que buscamos, y ojalá ya este mes podamos cerrar, ya es junio, entonces para que ya en los próximos meses algunos de ustedes puedan estar ya en el RUP con nosotros. Una pregunta, Karen. ¿Hicieron algún curso de grado de evaluación del entorno con lo que realmente valen las propiedades, por ejemplo, en las colonias marginadas o en las colonias que son residenciales? Es decir, ¿hay alguna asociación entre esa valoración de entorno y los precios? La valoración que yo les expliqué son para los subsidios. Entonces se basaron las capas que les mencioné y los puntos que les mencionaron. Pero sí hemos, para comprobarlo, sí hemos como sobrepuesto, y sí, como se ve en el mapa, el centro es como lo verde, que es donde se obtendrían más puntos, y sí tiene mayor valor la propiedad, ¿no? Que a lo mejor en las zonas rojas, que seguramente ni ha de haber propiedades en venta, o bueno, en lo que nos basamos en la CID, no han de tener ni, porque no son por colonias, ni han de tener esa valoración. Muy bien, también Perdón, para ahondar en lo que comenta Karen, el primer ejercicio fue una propuesta del RUP. Este de aquí es una aplicación de reglas de operación. Entonces aquí ya la CONAVI nos dice, va a ser 400 puntos si estás en este polígono de contención, ya sin importar el avalúo, ¿no? O sea, lo que tomó CONAVI fue que hubiera empleo, que hubiera, me parece, más del 75% de las viviendas con servicios, o sea, que tuvieran agua, drenaje y luz. Entonces, esos, no importa, digamos, si la casa está en una zona muy cara o de bajo precio, pero si las dos casas tienen electricidad o tienen esa infraestructura, van a tener los 400 por la ubicación. Ya es una aplicación, digamos, de reglas. No podríamos nosotros tanto valorar, pero como comenta Karen, sí tenemos otros ejercicios, por ejemplo, donde tenemos el nivel socioeconómico por manzana de las áreas urbanas del país, o tenemos, por ejemplo, de los datos de la CIF que tienen públicos, los avalúos por metro cuadrado de terreno, por metro cuadrado de construcción, y ahí sí se pueden construir mapas en donde veas qué partes de las ciudades son las más caras, las que son más baratas, etc. Solo les comento, ¿no?, que también nos acompañan las doctoras, que son compañeras de cátedra, ¿verdad?, del programa de cátedra, la doctora Luz Rodríguez y la doctora Adriana Ábalos. Está el doctor Jan Rodríguez Jan, que es uno de nuestros profesores, ¿verdad? También es el presidente de la Asociación Mexicana de Estadística, ¿verdad? Entonces, nos viene a vigilar. Maestro, ¿usted viene de algún lugar? A ver, tal vez te doy cálculo 2. Cálculo 2 aquí tengo. Muchas gracias, maestro. Disculpe. Muy bien, pasaríamos entonces Perdón, nada más para completar, el nombre del matemático, ¿no? Es Rob Hillman. Rob Hillman es quien está implementando estos trabajos de forecasting en R, ¿no? Y bueno, por lo que hacemos es con los trabajos les vamos a entregar su reconocimiento a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo, de la División de Ciencias Forestales. Les damos una constancia por su ponencia, Karen. Aquí Alejandro y Mauricio Espinosa, ¿no? Por favor, un aplauso.